Hola, qué bueno tenerte de nuevo aquí en Opio en las Nubes. En esta oportunidad para que hablemos sobre lo que yo he denominado el triunfo de la izquierda en el año 2026. Pero también tenemos que hacer una comparación con la oposición colombiana de la actualidad, más no con las personas que pertenecen a la derecha. He insistido y seguiré haciéndolo en el contexto de este canal. La derecha en Colombia como tal no existe. Los libertarios en Colombia, pues no conozco la verdad alguno que hable abierta, franca y positivamente de el neoliberalismo o de von Hayek o de Milton Friedman y no tenga temor a hacerlo. O sea, porque casi todos en su gran mayoría lo que tienen es eso, temor a manifestarlo, temor a construir un estado de tipo minárquico con anarcocapitalismo o libertades negativas. Pero hoy la izquierda en Colombia diríamos que es perfecta. El cuadro que están pintando ante la sociedad colombiana es el de una en donde hay unanimidad, en donde hay un conjunto de hombres y mujeres que están todos en pro y en aras de un gran objetivo. Sin embargo, esto está ocurriendo no en aras de las fortalezas de la izquierda, sino de las grandes debilidades de la oposición colombiana. La oposición de nuestro país, valga la redundancia en este momento, no está logrando ponerse de acuerdo. Pretende llegar a marzo del año entrante, a partir de ahí a construir una gran consulta o irán a utilizar las encuestas para con ellas pues poder escoger un candidato que pienso que no va a ocurrir, van a llegar son varios a la primera vuelta. Pero hay muchas faltas de coincidencia, de orden y de estructura en la oposición colombiana, partiendo por la mínima, poca o nula empatía y sí que menos simpatía que existe entre Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras. Ambos, pues sin entrar a detentar el caudillismo evidente de Álvaro Uribe Vélez o la trascendencia que haya tenido como vicepresidente Germán Vargas Lleras, de todas maneras son dos personas que podrían entrar a construir un modelo pues altamente positivo y hasta estratégico para poder combatir lo que vemos como una estructura muy sólida de la izquierda hoy. Por eso, si las elecciones fueran a esta hora y minuto, es muy probable que a pesar del gran descontento nacional que genera Gustavo Petro Urrego y su absoluta falta de capacidad para poder gobernar, más no para poder asentar sus bases, ideas y modelos ideológicos en cualquier tipo de contexto, que son formas muy diferentes, igualmente para aplicar su teoría del caos, para generar que siempre se hable de él. Pero eso también está rebotando dentro del contexto de la oposición colombiana. Allá, como no hay una ideología dominante, sino una serie de cuadernillos que suben en PDF a sus diferentes portales, si es que hoy en día hacen portales. La gran mayoría prefieren colgar eso, bueno, pues francamente no sé en qué portal, porque eso no se puede colgar en Facebook, no se puede colgar en Instagram, tampoco en TikTok. Entonces, ante esta razón o ante estas circunstancias, lo que nos encontramos es que del lado de la oposición no existe ideología, sino un cuadernillo para hablar de cómo invertir el dinero del presupuesto de la nación en defensa, cómo combatir la inseguridad, cómo hacer para que el fracking vuelva a Colombia, algo que sería muy malo realmente que para Colombia volviera el fracking, cómo hacer que se vuelva a reestructurar la salud en Colombia. Como siempre son fórmulas mágicas. Parece que se sentaron, se pararon frente a un gran caldero y como los alquimistas, pues van a encontrar precisamente esa piedra filosofal que no es más que articular una serie de pequeños elementos, se comprometen con ellos a través de un plan estratégico y todo lo hacen muy a nivel y de corte empresarial. Si miramos del lado de la izquierda, ellos dicen que no hay caos. Claro que sí hay caos absoluto en este momento, en medio de ese cuadro de perfección que muestran. Bueno, cuadro de perfección que está peligrosamente afectado para este último domingo de octubre del 2025, cuando pretenden ir a votar pues una consulta de donde deberá salir un solo candidato. Ya no van sino dos, pero el que se retiró, que es el señor Daniel Quintero, es un individuo que no es de izquierda, él es básicamente de maquinarias, es un hombre corrupto, es un hombre que independientemente de la corrupción que tenga, demostró una ineptitud absoluta, diametral y radical para gobernar.
Como lo manifesté yo en el video anterior, ni siquiera en otro, en el video anterior, esa es la gran pregunta que uno tiene que hacerse con los colombianos en este momento. ¿Cuál es la razón para no comprender que estas personas, después de haber gobernado, no generaron ningún tipo de proceso de transformación o de cambio o de modelo que haya, que se pueda hoy, sobre el que se pueda decir hoy, hay resultados tangibles que ayudan a determinar que el paso de este hombre o de esta mujer pasó de la A a la B y generó en ese paso de la A a la B trascendencia, cambio y permanencia? Más bien lo que generan es los mismos procesos, o sea, lo que estamos viendo hoy también con las campañas al Congreso. Las maquinarias es menos marketing, menos publicidad, menos hombres o mujeres con liderazgo, con la capacidad de llegar al Congreso, pero se apoyados en grandes maquinarias, mismas que son aceitadas con, en este caso con dinero, ante la prevalencia que tiene la izquierda en algunas zonas de Colombia y en el mismísimo gobierno. Por lo tanto, los de la oposición se están viendo más agrietados. Sin embargo, siguen trabajando dentro del modelo y del contexto de la izquierda. Pero entonces, ¿qué encontramos hoy en la izquierda colombiana? Pues precisamente encontramos unidad, encontramos un perfil ideológico definido, con una única persona que se le está saliendo del redil, que es el señor Daniel Quintero, que es afecto al manejo de las maquinarias para poder construir a partir de ahí, los modelos a los que hice referencia hace tan solo unos segundos. Sin embargo, van unidos, van fijos. Si algo no pasa, van a llegar a marzo y en la consulta del Frente Amplio se tendrá que enfrentar, pues muy seguramente Iván Cepeda, con Roy Barreras, donde se va a enfrentar entonces ya la gran maquinaria partidista colombiana, que es Roy Barreras, contra un hombre ideológica, filosófica y estructuralmente definido como un comunista, fariano, marxista, leninista, como lo es el señor Iván Cepeda. Entonces, de ahí saldrá uno. Y esa única persona tendrá que ser aquella por la cual pues, van a votar precisamente todos aquellos afectos a ese modelo. Queda entonces fragmentado lo otro. ¿Cuántos van a ir a primera vuelta? Pueden llegar dos, tres, cuatro. Si llegan como mínimo tres a primera vuelta de la oposición colombiana, eso va a implicar que esa gran fragmentación va a obligar a que se vaya a una segunda vuelta, en donde muy probablemente el triunfo estará en la izquierda. De ahí cómo comenzó esto, el triunfo de la izquierda en el 2026. No hay feeling, no hay empatía, no hay conexión entre todas las personas que hacen parte de la oposición colombiana. Hay fuego amigo, se están destruyendo y canibalizando entre ellos mismos. Quieren tumbar ahora, por ejemplo, al candidato que tiene hoy más efecto wow o más hype, que es el señor de la Espriella. ¿Por qué? Porque empezó a bajar contundentemente en las encuestas y en el modelo de percepción la señora Vicky Dávila y comienza un ataque pertinaz de ella hacia él, sumado pues a otros candidatos también de esa oposición que pretenden hacer exactamente lo mismo. Un partido centro democrático que está completamente embolatado y que ahora pues se vuelve a presentar el posible riesgo de que el señor Álvaro Uribe Vélez pueda volver a sus fincas a seguir cumpliendo lo que la juez así le instauró. Puede que no ocurra y puede que este hombre siga en el ruedo, promoviendo el marketing electoral que seguramente va a ser capaz de enfrentar a la izquierda colombiana. Conclusión entonces, tenemos una izquierda sólida, tenemos una oposición que no lo es, una oposición que al llegar a coger lo que dije la izquierda, pues van a asimilar los mismos modelos que ellos mismos crearon a lo largo de la historia colombiana. Es simplemente reemplazar una persona con otra dependiendo o viniendo de las clientelas o de las maquinarias que lo ayudaron a hacerse elegir. Todavía no hay nada definido. Seguramente volveré con mi secuencia de videos relacionados estrictamente con todos estos modelos de ver el presente y el futuro y cómo, en cuanto a ideología, que me interesa, pero me interesa muchísimo, en cuanto a modelo económico, que también me interesa y bastante, no meramente las personas, sino realmente cómo se va a conducir este país y quiénes van a llegar a esa gran final. Todavía nos queda un poquito de tiempo para poder seguirlo examinando. Te deseo lo mejor. Suscríbete.